Amados hermanos, feliz día del Señor. Pocos años antes de su muerte, 3 o 4, el apóstol Pablo, en prisión en Roma, la capital del imperio, escribió carta a la iglesia de Filipos, en la ciudad de Filipos, el nordeste de Grecia. De esa carta he tomado 3 versículos tan solo y quiero leerlos para ustedes en Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios. Escribe el apóstol Pablo: ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, había fundado esta iglesia en la región de Macedonia. La había visitado en par de ocasiones. Era una iglesia importante para él y, según los eruditos del Corpus Paulino, era una de las más queridas, si no la más querida, por el apóstol Pablo, pues notan que esta es la carta más afectiva escrita por el apóstol. Había un lazo de amor especial entre Pablo y la iglesia de Filipos. Llama la atención también que era una iglesia de pocos recursos económicos. El apóstol da testimonio de esto cuando escribe a los Corintios, y leo para ustedes palabras del apóstol Pablo diciendo lo siguiente, abro comillas: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, primeros 3 versículos. El apóstol Pablo está dando testimonio de cómo esta iglesia que se reunía en la ciudad de Filipos era una iglesia sin muchos recursos económicos, era una iglesia pobre, afligida incluso bajo la persecución, y sin embargo era una iglesia en la que desbordaba el amor, la alegría y la generosidad al dar. Hermanos, sobre esta iglesia hemos de tener la reflexión el día de hoy. Y por lo tanto vamos a poner nuestro pensamiento un poco en el compartir dentro de la familia de la fe. No podemos sacar de contexto lo que hemos leído, ni siquiera algo que con frecuencia sacamos de contexto. Hay un versículo en esta carta, justo unas pocas líneas antes de lo que les leí, que lo sabemos todos los que estamos aquí de memoria.
desde niños, pero lo hemos aprendido fuera de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, es que casi que rima. Tiene ritmo, tiene rima y tiene un gran contenido. Y lo hemos aprendido de niños, pero usualmente lo hemos, permítanme la expresión, espiritualizado. Es como para utilizarlo en una guerra de exorcismos o contra las pruebas del diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, o como cuando hay una hecatombe que sacude la vida de una familia o nuestra propia situación. Y entonces nos reforzamos diciendo: todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. Y detenemos la lectura ahí, y detenemos la memoria ahí, cuando el texto en realidad continúa. Y continúa porque está dentro de este contexto. Pablo está escribiendo a los filipenses refiriéndose a las penurias materiales, económicas, por las que él atraviesa y ha atravesado, y ellos ya están habituados a sufrir. Miren que el texto que les he recordado continúa. Si bien es cierto que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, agrega de seguido: sin embargo, bien hicieron ustedes en acompañarme en mis necesidades. Qué diferente suena, cómo la hermenéutica cambia, cómo nos toca en un lugar específico de nuestras situaciones, por las cuales casi siempre todos tendremos y hemos tenido oportunidad de pasar. El apóstol está diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, qué bueno que ustedes me socorrieron cuando yo tuve problemas económicos, problemas materiales. Qué bien hicieron al hacerse presente. El apóstol Pablo se está refiriendo a que cuando salió de Filipos, cuando se fue de Macedonia, ellos le dieron un empuje, una ayuda, y luego también cuando estaba en Tesalónica y en otro lugar, recibió ayudas económicas de parte de los hermanos de Filipos, que eran reconocidos por su alegría, por sus pruebas y por su pobreza, pero también por su generosidad al dar. Voy a citar a uno de los grandes misioneros que ha registrado la historia reciente de la fe, James Hudson Taylor. Abro comillas: la obra de Dios, llevada a cabo en la voluntad de Dios, nunca carecerá de los recursos de Dios. Por eso he titulado la predicación de esta mañana: Dios proveerá. Y no me estoy refiriendo como base, y podría hacerlo, a aquel conocido pasaje veterotestamentario donde Abraham camina con su hijo hacia el lugar del sacrificio y el niño le pregunta: Padre, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? Y el viejo Abraham, el padre de la fe, aquel que dependía de Dios y solo de Dios, le dice: Dios proveerá. Podremos algún día tocar ese texto. Ahora me estoy refiriendo a algo que acontece 2000 años después. Es Pablo quien le asegura a esta iglesia pequeña, pobre, pero que era generosa y alegre y abundaba en amor: Dios proveerá. Dios proveerá. Que queden claros, hermanos, este mismo Pablo, al que vemos ahora en la prisión,
en la capital romana. Es el que ha escrito y afirmado lo que para él, cuando pudo, durante todo el tiempo que pudo, fue una norma de vida. Leo para ustedes palabras del apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, capítulo 20, a partir del versículo 34, escribe el apóstol: ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Es pues Pablo quien con sus manos se esforzaba en trabajar, mientras pudo hacerlo por años, para autogestionar la misión y colaborar en lo posible y no ser gravoso a los hermanos, a las iglesias. Tener aquella plena libertad en Cristo Jesús y guiada solo por el Espíritu Santo de Dios, no habría nadie de echarle en cara que lo habían sostenido o mantenido. Él mismo con sus manos trabajaba para sostenerse él y sostener a sus compañeros de misión. Pero ahora la situación había cambiado. Ya no era la misma, no era la misma. Por ello, el sermón de hoy se llama Dios proveerá. Cuando ya no podamos, cuando estemos muy limitados, Dios proveerá. Es lo que afirma el apóstol. Comencemos a analizar el texto que hemos escogido. En primer lugar, veremos el escenario de la provisión. El escenario de la provisión. ¿En qué escenario Dios provee según la carta que Pablo escribe desde la prisión? Bueno, hermanos, el escenario es el de un hombre que está preso en cadenas. Por cierto, si le quieren ubicar, es durante el mandato de Nerón. Pablo está esperando ser ajusticiado. Sabemos que en su primera defensa frente al tribunal del emperador, él tiene que confesar que estuvo solo, nadie le acompañó. Pero el Señor lo salvó, dice, del foro y de los leones, en esa primera defensa. Quien escribe es pues un hombre siervo de Dios que no pedía, pero que agradecía las ayudas que recibía. Y remitía a Dios todo. Voy a leer el texto para ustedes, cómo empieza. Dice: ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra. El vocablo ahí es hasta rebosar, hasta el borde. Pleno, pleró, tengo hasta de sobra. Y ahora que he recibido de Epafrodito, el enviado de la iglesia de Filipos, lo que me enviaron en una ofrenda, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. A mí me llama la atención que en medio del agradecimiento, el afecto de Pablo al recibir la ofrenda, remite que todo esto va al Señor de la obra, al Señor de Pablo. La ofrenda de los filipenses es una ofrenda a Dios. Es una ofrenda fragante que a Dios agrada.
que él agradece, Pablo, pero que agrada a Dios. Los filipenses estaban ministrando a Pablo, un hermano en la fe, y en realidad al ministrar a Pablo estaban ministrando, ofrendando, haciendo un sacrificio porque poco tenían al Señor de Pablo. Hermanos, a mí me llena de alegría el corazón y cuando algún día deje de servir acá, recordaré cómo durante meses y meses y al pasar de los años hemos mantenido en la pequeña comunidad de fe que conformamos la ayuda a los más débiles económicamente. Eso es ofrenda de amor que agrada a Dios. La ofrenda a los santos. Tenemos diáconos que trabajan en ello. Mi esposa trabaja en ello. Intentamos que haya alegría y generosidad, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y de esto trata el sermón de hoy, la predicación de hoy. Muy materialista el sermón. Así es todo el texto, aunque Pablo casi despide su carta a los filipenses. Pablo puede afirmar que está satisfecho, que está repleto. Tengo hasta de sobra. Hermanos, está en prisión. Yo he visitado acá en algunos de estos castillos medievales que hay en España. El interior de estas fortalezas, y he visto lo que llaman las mazmorras, las cárceles, y apenas son de hace 500 años. Remóntense a una cárcel hace 2000 años, bajo el emperador Nerón, en persecución abierta, cruel, despiadada y animal contra los cristianos, y teniendo como a uno de los prisioneros, joya de la corona, para el show principal, a este. Después tendría a Pedro también. Nos imaginamos a un hombre en cadenas, rodeado de barras y de barro, en pobreza, en sufrimiento. Y lejos de ahí, hermanos, en otro país, una iglesia pequeña y pobre, que piensa en el hermano y que envía a un mensajero para que le lleve algo de ayuda y de sostén. Esa es la situación. Y en esa situación, Pablo dice, tengo hasta de sobra. Entremos más a fondo. Hemos visto el escenario de la provisión, ahora vamos a ver la fuente de la provisión. Pablo está recibiendo de un hermano de nombre bien griego, Epafrodito, y de una iglesia macedonia, la iglesia de Filipos, está recibiendo ayuda económica. Pero él dice, y se refiere, dice, mi Dios. Y yo me tranco aquí, me llama la atención que Pablo afirme que su Dios proveerá, suplirá, dice Reina Valera, las necesidades de los hermanos de Filipo. Pero, miren, que yo vea a un rey o a alguien en abundancia, con una cuenta bancaria muy llena, con su seguro asegurado totalmente, con el futuro resuelto, como dicen los muchachos, económicamente solvente, que diga, mi Dios os proveerá. Es decir, el Dios que me ha provisto también podrá proveerles a ustedes. Mírenme a mí cómo me ha prosperado. Pues lo entiendo. Pero el asunto está en que el Dios de Pablo
lo tiene en la cárcel. Que Pablo esté orgulloso y recomiende a su Dios como el Dios que será la fuente que proveerá lo que hayan sacrificado, lo que les falte a los filipenses. Cuesta un poco. Y es tiempo, hermanos, de que empecemos a reconocer al Dios de Pablo, porque es el mismo Dios tuyo y mío. Mi Dios, dice Pablo, os proveerá. Yo le voy a leer algo que Pablo escribe sobre la provisión de Dios en su vida. Dice: he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me agredieron, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre, he sufrido sed, muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Dios ha provisto a Pablo. Es este el Dios de Pablo, y este es tu Dios y es mi Dios. Es el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y como les he dicho, es el mismo Dios de Pedro, Santiago y Juan. Es el mismo Dios de todos los mártires de la iglesia. Es el mismo Dios de los que les ha ido muy bien en la vida, en abundancia, vida abundante. Cantamos como primer himno, pero después cantamos: si te encuentras mal, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. Es decir, estamos hablando y cantaremos un himno clásico que dice: Dios cuidará de ti. Estamos hablando de ese mismo Dios, el Dios de David, el Dios de Moisés, el Dios de Pablo. Miren lo que le ha dispensado Dios a Pablo. Y Pablo dice: mi Dios os proveerá. A veces, humanamente hablando, casi que da que pensar si yo estaría dispuesto a hermanarme con Pablo, pidiéndole a este mismo Dios, confiando en Él, que me provea lo que le ha provisto al apóstol. Pero sí, eso es lo que dice: mi Dios proveerá. Hermanos, nuestro Dios, el Dios de Pablo, tu Dios y mi Dios, es aquel Dios que el salmista escribe: nunca duerme el que guarda a Israel. No tenemos que gritar para despertarle, no tenemos que hacer huelgas de hambre para que nos atienda. Es el Dios creador, es el Dios rector de la historia. Nosotros no lo cantamos en nuestro himno: Señor mi Dios, Señor mi Dios. Estamos hablando como Pablo, cantando como Pablo. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz, Abigail Lozano, un poeta venezolano, valenciano, que está en la presencia del Señor, tiene un poema largo, precioso, que se llama A mi Dios. Al oír tu voz en los potentes truenos. Y ahí se va en alabanza a ese Dios de la creación. Pero es que el Dios creador es el Dios que también, como decía aquella muchacha en Nazaret, pone y quita reyes.
Es el Dios que lleva la rectoría de la historia hacia un determinado final. Ese es mi Dios, es tu Dios, es nuestro Dios, y es el Dios que es la fuente de la provisión. Así que mi Dios, Él lo da con garantía, con seguridad, os proveerá. Mi Dios les proveerá. Veamos ahora el alcance de esta cobertura, la medida de esta provisión. Parecemos casi como si fuéramos promotores o vendedores de seguros. ¿Cuál es la cobertura de la provisión? ¿Por cuánto tiempo va la provisión de Dios a cuidar de mí y de ti? ¿Por cuánto tiempo Dios proveerá? Es decir, ¿hasta dónde llega esta cobertura? Ahí el apóstol lo escribe, dice, mi Dios les proveerá ¿de qué? De todo lo que necesiten. Un absoluto, ¿eh? De todo lo que necesiten. No lo saquemos de contexto. Está hablando de todo lo material que necesiten. De todo lo que necesiten. Pero es de todo. Ahora, una aclaratoria, y esto es central en la predicación de hoy, hermanos, no olviden esto. No dice que Dios les proveerá de todo lo que le pidan. No dice que Dios les proveerá de todo lo que quieran. No podemos cambiar el verbo. Dios nos proveerá de todo lo que necesitemos. Y aquí viene un segundo inciso. ¿Qué es lo que en realidad necesitamos? No toda necesidad sentida es una necesidad real. Y hay necesidades ignoradas y a veces son las más importantes. Hermanos, ahí no dice, mi Dios les proveerá de todo lo que le pidan en oración, sino de todo lo que necesiten, según el criterio de Dios. El apóstol Santiago, recuerdan cuando nos advierte a nosotros, no reciben porque piden mal. Pero es que aquí me viene de repente, ¿recuerdan a David? Dice, mi copa está rebosando. Es decir, la medida es tan alta que rebosa. Mi copa se desborda. Pero ¿por qué dice de todo lo que ustedes necesiten? Insisto, este es el centro de la predicación. ¿Cuántas veces, con un análisis bien sencillo, sincero, delante de Dios, transparente, lógico, decimos, esto es algo que yo necesito, que necesita mi familia, que necesitamos? Y hasta podemos decir, como decía ya, yo no ando tras grandes cosas, te estoy pidiendo solo esto, Señor, lo necesito. Y no se me concede. ¿Por qué la provisión de Dios, el Dios proveerá, no hace que descienda su gloria y su gracia sobre mí? ¿Qué ha pasado con esa autoevaluación de lo que es mi necesidad? Yo voy a recordarles lo que el Señor Jesús afirmó a su grupo. Dice, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Vuestro Padre Celestial sabe
de qué cosas tenéis necesidad. Pero es que este Señor Jesús se está refiriendo hace poco de que no os preocupéis por lo que habréis de vestir, por lo que habréis de comer. Pero es que ¿acaso no son necesidades básicas, lógicas, elementales? Y sin embargo, dice, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. No os afanéis. Hermanos, les voy a decir algo que va a parecer un poco fuerte. Mi necesidad no la determino yo, la determina Dios. Su provisión es la medida de lo que necesitamos. ¿Qué necesito yo hoy? Lo que Él me está proveyendo, no lo que yo quisiera tener hoy, sino lo que Él me está proveyendo es lo que yo necesito. ¿Cómo cuesta esto, hermanos? Es fácil predicarlo, pero es difícil vivirlo. Nosotros con frecuencia tratamos con Dios como si fuéramos a comerciar con Él. Es el Dios bodeguero. Es decir, no nos alejamos mucho de la teología de la prosperidad. Es aquello de sembrar para cosechar. Es un negocio, pues, y un buen negocio, ¿eh? Porque si es un Dios que provee todo, vamos a hacer negocio. Le doy un diezmo y Él me da el 90. No está mal el negocio, ¿eh? Hermanos, nosotros necesitamos lo que Dios nos provee. Lo que nos está proveyendo hoy es el pan de hoy, con todo lo que la palabra pan implica. No pidamos más, no pidamos menos. Su provisión de hoy cubre nuestra necesidad de hoy y el día de mañana ya traerá su propio mal. Ahora, yo no estoy aquí invitando a la irresponsabilidad. Tampoco estoy invitando a la conformidad de no trabajar, de no prosperar, de no producir, transformar, prever. Y quizá debo afirmarlo, y hay cantidad de respaldo bíblico diciéndoles que la provisión no descarta la previsión. Lo repito, la provisión de Dios no descarta la previsión de nuestra parte. El Dios de Pablo le hace escribir, en versión popular, me gusta la expresión, dice, tengo entendido que en la iglesia hay muchos que están ocupados en no hacer nada. A los tales les digo que el que quiera comer, que trabaje. Es este mismo Dios de Pablo, que manda al trabajo. Como decían los hermanos Wesley, trabaja todo lo que puedas, gana todo lo que puedas, guarda todo lo que puedas, regala todo lo que puedas. Aquí no hay un patrocinio a la expectativa floja mística de esperar que del cielo lluevan las soluciones.
ni a la falta del trabajo arduo de la mañana a la noche, y la previsión y el ahorro, y darle gracias a Dios por la salud, por la vida, por el trabajo, por el ahorro, por la oportunidad que nos da de compartir. No, hermanos, pero sí recordar que la fuente está en Dios, que la cobertura es total. Dios nos cubrirá todo lo que a su juicio necesitamos. No todo lo que pidamos, no todo lo que queramos, todo lo que coadyuve a que alcancemos el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Este es lo que cuesta de tragar, de masticar. No es rápido. A mí incluso me está costando exponérselos, hermanos. Porque pienso en exponérselos, lo hago y lo pienso para mí también. Hay momentos en mi historia en donde no entiendo la provisión de Dios. Pero cuando me veo hoy, digo, Dios ha sido fiel y ha provisto de mí. Provee hoy y proveerá a futuro. ¿Qué me proveerá? Todo lo que materialmente yo necesite según Él. Es este mismo Pablo, y lo he citado en más de una oportunidad, el que escribe: he aprendido a contentarme cualquiera fuere mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. He sido enseñado a esto, lo he aprendido. ¿En cuál escuela? ¿De qué maestro? De Él lo he aprendido. Finalmente, ya nos acercamos al final. El canal de la provisión. ¿Cuál es el canal de la provisión? Miren lo que dice el texto. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Detesto la comparación que leí con un cheque, un talón de banco, donde ponen cuál es el capital de Dios, quién es el signatario, quién es el proveedor, cuál es la cantidad, quién es el beneficiario. No se trata de eso. Y aquí nos dice que es conforme a las gloriosas riquezas. Esa expresión aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Hermanos, Cristo Jesús está a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Cuando nosotros oramos, oramos en el nombre de Jesús. El canal de la provisión, el canal de la oración y de la provisión es Cristo Jesús. Todo lo que pidiereis al Padre, ¿por qué canal? ¿Por qué vía? En mi nombre, dice, lo haré, pero hay que leerlo completo. Lo repito, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. ¿Qué quiere decir en mi nombre? Hermanos, en mi nombre no es una frase mágica que la ponemos al final de nuestra oración y es la garantía, el sello de que va en correo express certificado al trono celestial. En mi nombre no es un abracadabra, pues, no es un ábrete sésamo. No estamos en el realismo mágico ni en la fantasía de las supersticiones.
En mi nombre es que lo que pidamos al Padre debemos de hacerlo como que si Cristo pidiera ante el Padre. Nuestra petición tiene que ser digna de que los labios de Jesús se la pronuncien al Padre. Así que alerta, atención, esmero, celo, reverencia con lo que pedimos en el nombre de Jesús. Porque estamos usando el nombre de Jesús para pedir al Padre. Es decir, yo vengo aquí en el nombre de tu Hijo a pedirte esto. Es como que si tu Hijo lo pide. Miren la audacia, y estamos autorizados a esa audacia. Es el camino nuevo, ¿sí? En el Padre Nuestro la tenemos, ¿sí? Pero con reverencia, pensando bien, y que el Espíritu Santo enderece nuestras oraciones torcidas, porque si no lo ponemos a gemir y a gemir de manera indecible, porque pedimos mal. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y en cuanto a la ayuda entre nosotros, hermanos, que abunden vuestras buenas obras, ¿para qué? Para que los hombres, al ver vuestras buenas obras, ¿hagan qué? Alaben a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, la gloria sigue a Dios, la gloria sigue a Dios. Él es la fuente y a Él va a ir la gloria. Por eso, hermanos, del canal de la provisión vamos a llegar al cierre del texto. Miren cómo continúa, ya para cerrar, el apóstol. Dice, a nuestro Dios y Padre sea la gloria. Cómo me gusta que el Espíritu Santo aquí le cambió a Pablo la expresión. Y en lugar de decir mi Dios, ahora dice nuestro Dios. Hermanos, a la hora de alabar, en el momento doxológico, al alabar a Dios y estar contento porque proveyó a mi hermano, yo le alabo a nuestro Dios, al Dios de mi hermano y mío. Que la alabanza sea que me contente porque prospera tu vida, porque prospera la tuya. ¿Recuerdan? Prosperado en todo, escribía el apóstol Juan. Y estaba contento porque Gallo, su hermano en la fe, estaba prosperando en todo. En todo, dice, así como prospera tu alma. Está hablando de cosas materiales. Y que esa gloria, las gracias a los filipenses, las gracias a Epafrodito, pero la gloria a Dios. Miren cómo dice, a nuestro Dios y Padre sea la gloria. Por la provisión de hoy, por la de mañana, por la abundancia de mañana, por las cadenas de mañana, por el escaso pan de mañana, por el abundante pan de mañana, por la salud de mañana, por la enfermedad de mañana. Que a Él sea la gloria. Dad gracias a Dios por todo. Por todo. A Él glorificad por todo. Por todo. ¿Y por cuánto tiempo dura esta provisión? La duración de la provisión. Ahí dice, por los siglos de los siglos. Hermanos, es inagotable la fuente. Es inagotable cómo Dios dispensa su gracia, su amor, su misericordia, su provisión. Cómo Dios provee para ti, para mí. Cómo lo hace de manera diversa, acorde a cada uno, de acuerdo a su propósito para ti o para mí. Adecuada, soberana, a veces inescrutable. Cuando yo era muchacho, en una iglesia pentecostal muy grande, a la que a veces asistía,
Cantaban un canto y solo recuerdo una línea que decía, pero en el dolor es mejor cantar. No recuerdo qué más decía. Pero lo que sí recuerdo es que se me grabó esa frase, porque el mensaje que oí en esa oportunidad era de Pablo y Silas en la cárcel de Éfeso, allá en el fondo de la cárcel donde ponían el cepo, y esa noche cantaban. En prisión, en el fondo de la cárcel, cantaban, alabando a Dios, cantaban en el dolor. Hermanos, yo no he traído hoy un mensaje de dolor, traigo un mensaje de nuestro Dios y Padre que provee para nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. Lo único que sí he querido es tratar de acordar, de acuerdo a la palabra, que no es que Dios proveerá de acuerdo a nuestras solicitudes, mucho menos de acuerdo a nuestros caprichos, mucho menos de acuerdo a nuestras peticiones irreflexivas, sino que Dios proveerá nuestras auténticas necesidades, conforme a su propósito y para su gloria, para su gloria, para su gloria. Que a Él sea la gloria. El Señor es bueno. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Oremos.